Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre radiante y magnífico Srimad Bhagavatam, el cual cuando escuchado con fe y sin argumentación contradictoria, sin lugar a dudas nos va conduciendo hacia los pies del amoroso Señor. El texto número 24 del capítulo 17 del primer canto del Srimad Bhagavatam dice, continúa hablando el rey Parishit: en la era de Satya o la era de la veracidad, tus cuatro patas estaban constituidas por los cuatro principios de austeridad, limpieza, misericordia y veracidad. Pero parece que tres de tus patas están rotas debido a la irreligión que se ha difundido por doquier en la forma de orgullo, lujuria e embriaguez. Maharaj Parishit le está hablando, vamos a recordar, a la figura de un toro que se encuentra sosteniéndose ya sobre una sola pata, pues ha estado siendo maltratado de diferentes formas. Entonces Maharaj Parishit revela el significado de las cuatro patas de ese toro. El toro, vamos a recordar, es la personalidad del Dharma, la personalidad de los principios de buen comportamiento y buenos procederes que ayudan al ser humano a conducirse en buena dirección para su evolución, para su elevación y para su autorrealización o liberación, y lo cual también permite que todo eso vaya sucediendo en medio de una sociedad próspera, armónica y pacífica, donde todos cumplen adecuadamente con su deber en conformidad a sus cualidades de nacimiento. Ese es el principio y el objetivo de la institución o de los principios instaurado en la estructura de Varna y Ashram, o sea, la división o la determinación en la sociedad de cuatro tipos de ashram, formas de vida, y cuatro tipos de ocupaciones, y el establecimiento de los deberes o comportamientos adecuados o forma de vida adecuada en la que cada una de las entidades vivientes que se encuentren en esas áreas mencionadas puede encaminarse de modo natural y sin esfuerzo hacia la autorrealización. Dice que en la era de Satya la sociedad védica en su cosmovisión divide el tiempo en cuatro eras o en cuatro grandes áreas. La Satya Yuga, lo que se llaman los yugas, las cuatro yugas. Satya Yuga es la mejor de todas, donde la población en general tenía cualidades brahmínicas, o sea, cualidades muy elevadas, y entonces todos los principios eran puestos en práctica. Se le conoce también como la era de oro o la era de la veracidad. Esto de oro es simplemente para encontrar una analogía con el mejor de los metales, para asimismo dar a conocer o dar a entender que era la mejor de la era o el mejor periodo de tiempo. Dice que en esa era, en la era de la veracidad, le dice: tus cuatro patas estaban constituidas por los cuatro principios de austeridad, limpieza, misericordia y veracidad. Revela también Maharaj Parishit que era, además de ser devoto, estaba bien formado en el conocimiento de los Vedas. Explica cuáles son los cuatro pilares de la vida brahmínica, o cuáles son los cuatro pilares del Dharma, los cuatro pilares que sostienen a la vida dhármica. La austeridad, sea
la austeridad siempre va en contra del sentido de disfrute excesivo, del sentido de arrogancia, del sentido de posesión, de todas esas cuestiones, y va directamente hacia la capacidad de autorregulación. O sea, la entidad viviente es capaz de autorregular cualquier tipo de impulso y es capaz simplemente de cumplir con su deber constantemente, a pesar de que ese deber implique pasar por determinados tipos de necesidades, sufrimientos, cuestiones así. Eso se le llama austeridad. La austeridad es el antídoto del apego, es el antídoto del pensar solamente en el disfrute personal de uno, es el antídoto a la flojedad de la voluntad. Entonces dice que en esa era o en esa etapa la austeridad estaba presente de manera perfecta. El otro principio es la limpieza, se refiere por supuesto a la limpieza exterior, una vida organizada, limpia, metódica, y a la limpieza interior, la limpieza en cuanto a pensamientos, en cuanto a deseos, en cuanto a sentimientos, ¿verdad? Una vida limpia, una vida transparente, para que entonces se pueda proyectar o reflejar de modo no distorsionado las cuestiones de la espiritualidad, así como las cuestiones del buen conocimiento y el amor por Dios. La misericordia o la compasión, o sea, es la cualidad que nos permite identificarnos con aquellos que están en situaciones más desfavorecidas que las nuestras. Desde el punto de vista materialista, uno se identifica con aquellos que viven en peores condiciones, que tienen más hambre o que tienen algún tipo de enfermedad o sufrimiento que está afectando su cuerpo o su mente. Pero también está la misericordia desde el punto de vista espiritual, donde el espiritualista se identifica con esas mismas personas, pero descubre que hay una pobreza aún mayor, que es la pobreza o un sufrimiento mayor, que es el sufrimiento de estar alejados del amor y el conocimiento relacionado a la vida espiritual y a la relación amorosa con Dios. Por tanto, el espiritualista siente ese tipo de compasión y por eso muchas veces decide no centrarse en medidas de otro tipo, por ejemplo como dar alimentos, esas cosas, sino prefiere centrarse en tratar de pensar estrategias de cómo llevar el amor por Dios y el conocimiento de Dios, la esperanza en Dios de nuevo a las personas. ¿Qué pasa? Que muchas veces debido a la posición en la cual se encuentra la conciencia de esas personas, que está completamente centrada en la situación material por la cual está pasando, entonces el espiritualista utiliza como carnada, por decirlo así, elementos de tipo material, llevándole comida, llevándole abrigo, ayudándoles a reconstruir sus casas, pero al mismo tiempo les va dando su compañía, les va dando sus conversaciones, les va dando libros si son personas que les guste leer, les va dando ¿cómo se dice? La posibilidad de ciertos encuentros, ciertas charlas. Y así, debido al primer elemento, que es el elemento material, estas personas van abriendo su corazón y junto a ese elemento material van recibiendo el elemento espiritual. Entonces, la misericordia o la compasión implica esas cuestiones. Y el último principio, la veracidad. La veracidad. O sea, el guiarse y el llevar una vida por el buen conocimiento, por el conocimiento adecuado, por la comprensión de las cosas tales y como son. Entonces, limpieza, austeridad, misericordia y veracidad son los 4 principios básicos o pilares fundamentales de la vida dhármica. Nadie puede decir que está siguiendo el Dharma o está viviendo una vida conforme al Dharma o una vida dhármica o una vida de conocimiento o una vida, como algunos dicen, comúnmente religiosa, si en su vida no se están manifestando estos 4 principios, si no sigue estos 4 principios como rectores fundamentales de su existencia. Ahora, ¿qué pasa? Estos 4 principios son principios necesarios en el plano de conciencia material, porque la tendencia en el plano de conciencia material es ir abandonando estos 4 principios. Por eso se instauran como ley, se instauran como dharma, de cierta forma se instauran como algo obligatorio, porque en un principio la entidad viviente
necesita que se le obligue. Así como un niño de forma natural, el promedio de los niños no gusta de comenzar a dejar de jugar para comenzar a ir a la escuela. Él quiere seguir jugando o quiere seguir durmiendo hasta más tarde o quiere ir a la escuela un día y al otro día no, ¿verdad? Pero sin embargo el padre, por el propio bien del niño, va de algún modo imponiéndole que tiene que ir a la escuela. Hay que ir, hay que estudiar, hay que hacerlo. Después cuando crezca le dicen muchas veces, cuando crezca tú haces lo que quieras, pero ahora tienes que hacer lo que yo te digo. El niño no lo va a entender, pero es necesario que sea así, en tanto el niño va desarrollando por percepción propia la comprensión de la importancia que tiene el ir a la escuela e incluso va descubriendo los nuevos deleites que va a encontrar en la escuela, el conocer amigos nuevos, nuevas relaciones, el conocimiento, cuestiones así, ¿verdad? Descubre un nuevo sabor de la vida. Pero mientras que ese sabor se descubre, ¿no? Hay que imponerle. Lo mismo pasa con el Dharma. Al principio tiene que ser impuesto como ley. Por eso vienen los comportamientos, las regulaciones, las reglas impuestos. Pero no es una imposición fría, es una imposición basada en la sabiduría de la naturaleza humana, así como también por el amor. Porque esta imposición está diseñada para que la persona, si se le va entregando adecuadamente el Dharma, esa persona vaya transformando su existencia hasta que esté lista para dar el paso del crecimiento, el real crecimiento. Entonces, cuando estas cuestiones no están presentes, o si no están presentes, o si están presentes pero solo en apariencia, entonces no puede haber avance ni en el punto de vista humano, desde la perspectiva humana, ni tampoco, o sea, mucho menos en el sentido espiritual. Ahora, ¿qué pasa con el plano de conciencia espiritual? ¿O qué pasa con aquel que se ha situado, que no somos ninguno de nosotros, que se ha situado en la devoción pura o en la relación pura y perfecta y constante con el Señor Supremo y vive en esa relación constantemente? Ha trascendido el Dharma. Estos 4 principios dejan de ser funcionales para él. Porque ¿cómo podría ser funcional o cómo podría necesitar el principio de la veracidad aquel que ya es veraz? Aquel que está conectado a la fuente de la verdad pura. ¿Cómo podría necesitar el principio de la austeridad aquel que ya ha perdido todo apego e identificación por el supuesto disfrute personal? ¿Cómo podría beneficiar o para qué podría necesitar el principio de la misericordia aquel que por naturaleza es compasivo? ¿Cómo podría necesitar el principio de la limpieza aquel que de por sí se ha purificado por completo? Entonces, una vez la criatura, pasado todo el proceso y situada perfectamente a los pies del Señor, está en la práctica real de una vida de servicio devocional, entonces el Dharma, los Vedas, todo, la ley, etc., quedan detrás. Ya no son funcionales. Al principio dije que esa criatura no somos ninguno de nosotros, porque a veces puede pensarse que uno está situado en ese plano y entonces uno desecha todo lo demás, y eso es un error terrible. Aunque uno pudiera ver que otra persona en apariencia está haciendo eso, uno debe cuidarse de no hacerlo. Uno debe cuidarse de no hacerlo y debe de cuidarse de meditar profundamente en la necesidad de mantener estas directrices en nuestra vida, a la par que vamos deseando con sinceridad seguir avanzando en el sentido del logro del restablecimiento de nuestra posición como siervos de los siervos del Señor. Entonces Rey Parisi continúa diciendo, pero parece que 3 de tus patas están rotas debido a la irreligión que se ha difundido por doquier en la forma de orgullo, lujuria e embriaguez. Disculpen. Entonces Parisi le dice, en la edad de Satya, en la era de Satya, donde el ser humano era pleno, a plenitud, dice que allí estaba manifestándose constantemente esos 4 principios, pero con el paso del tiempo
y las malas influencias y el apartarse progresivamente de las buenas costumbres, el ser humano se fue deteriorando y la irreligión o el adharma, lo contrario al dharma, o sea, comportamientos no favorables, comenzaron a manifestarse y entonces comenzaron a manifestarse en la forma de orgullo, lujuria y embriaguez. Y así fue como la limpieza, la austeridad y la misericordia fueron disminuyendo o van disminuyendo en la vida de un ser humano, tanto en la individual como a escala social. Es un deterioro progresivo que va ocurriendo lentamente, de manera sutil, también muy justificado, porque siempre hay justificación para deteriorarse, pero va preparando la destrucción de la humanidad. La literatura explica que las 4 patas, 4 pilares del Dharma van disminuyendo proporcionalmente y progresivamente. O sea, empieza por disminuir una, después va a disminuir. La limpieza es la primera que empieza por disminuir. Cuando usted empieza un poquitico a abandonar, a no prestar atención a la más mínima partícula de polvo, de suciedad y contaminación que se cuele en su mente y en su corazón, después esa partícula se va multiplicando y después entonces esa falta de limpieza interna va cayendo una despreocupación también por las cuestiones externas, ya no le presta tanto atención a mantener su vida organizada, ordenada, recta, y entonces por esas brechas se va colando las partículas o las semillas de lo que luego será también la falta de austeridad y también la falta de misericordia. Continúa diciendo Rey Parishit: ahora te apoyas en una sola pata, que es tu veracidad, y de una forma u otra te mueves cojeando. Pero la personificación de la riña, o sea, Kali, floreciendo mediante el engaño, también está tratando de destruir esa pata. La veracidad se conserva todavía en Kali Yuga, y esta veracidad no se refiere a que las personas hablen o no con verdad o con la verdad, sino que todavía se preservan algunos mensajes de la verdad, por ejemplo en la forma de texto y en la forma de prédica de algunos específicos practicantes del Dharma o practicantes y seguidores del buen conocimiento. La veracidad que existe todavía en Kali Yuga en forma de algunos textos llamados textos sagrados y algunas enseñanzas que se intentan cuidar de la siempre tendencia a distorsionarla y a adaptarla a nuestros propósitos mezquinos, caprichosos, egoístas y sobre todo oscurecidos por la ignorancia. O sea, en la forma del engaño, en la forma de la acomodación, de la búsqueda también de bienestar personal caprichoso, la veracidad también está en peligro constante de ser exterminada. El mensaje dármico constantemente se está dando, el mensaje sobre Dios. Hay tantas iglesias, tantos templos, tantos predicadores, pero en muchos de los casos se está dando acomodado. O sea, eso quiere decir que la veracidad está constantemente siendo deteriorada o destruida. Por eso dice que el espíritu de riña, en la forma de engaño, está también empeñado en acabar con la última pata que le queda, el último pilar que le queda al Dharma o a la vida dármica. Maharaj Parishit revela 4 cuestiones sobre las cuales tenemos que vigilar en nuestra vida: el orgullo, la lujuria y los diferentes tipos de embriagueces o cuestiones que roban nuestra capacidad de inteligencia, nuestra libertad de decidir adecuadamente. Todo lo que te embriague. A veces uno habla de embriaguez y solamente piensa en bebidas alcohólicas o cuestiones así, pero ese es el ejemplo más burdo. Cualquier cosa que te embriague, cualquier cosa que te robe la capacidad de decidir con claridad y nitidez, eso es embriaguez. Lujuria está relacionado a la embriaguez. Cualquier cosa que cree en ti una atracción loca y que al mismo tiempo te robe también la capacidad de decidir con cordura, entonces eso es lujuria. Y el orgullo, por supuesto, es
la atención desmedida hacia las supuestas cualidades que tú tienes o supuestas capacidades que tienes, o sea, el mirar demasiado hacia tu propio yo y en específico hacia tus propios yo falsos o incorrectos, o sea, conocido como ego falso o ahamkara en sánscrito. Las falsas identificaciones que son el principio de todo lo que acontece después. Además de esas tres cuestiones, aquí añade la cuestión del engaño. La adaptación de las cuestiones a mi propio antojo, a mi propio capricho y supuestamente para mi propio beneficio, o sea, a como yo quiera que más o menos estas cuestiones sean. Por tanto, debo volverme un detector de señales de engaño, de señales de embriaguez, de señales de lujuria y de señales de orgullo en mi vida, y debo de abrirme a ellas, debo exponerlas, sacarlas al sol, sacarlas a la luz, exponerlas, no tenerlas allí almacenadas en rincones oscuros y ocultos, sino debo exponerlas para que esa propia luz y la propia exposición las vayan revelando y extinguiendo. Si no hacemos eso, si no estamos dispuestos a hacer eso, entonces no se puede avanzar adecuadamente, no se puede avanzar realmente en el camino del Dharma o el camino de la religiosidad verdadera. No se puede avanzar tampoco en el camino real de crecimiento humano, será un crecimiento en apariencia y por supuesto tampoco se podrá dar el más mínimo paso en el sentido espiritual de la existencia. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe porque la tarea es ardua, pero si uno no se lanza a ella y si uno no está dispuesto con valentía a hacerla en esta forma que menciona o revela el rey Parishi, entonces la vida como ser humano irá pasando en vano. Y más que en vano, irá siendo una vida de pura apariencia y total ausencia de contenido o esencia verdadera. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Shri Krishna